a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y después de la resaca africana de las minas del rey Salomón, vamos a comentar otra película de aventuras, pero esta vez nos vamos a ir a por unas aventuras muy especiales, unas aventuras totalmente mágicas. Haciendo caso a unos cuantos comentarios y también a algunos emails que me habéis enviado a mi correo, hoy voy a comentar la segunda parte de las aventuras del famoso mago adolescente que es Harry Potter, en la segunda película del ciclo, que es Harry Potter y la Cámara Secreta. Que yo esta película pues la he visto muchísimas veces, una de las películas de Harry Potter que yo más veces he visto, una de las que más me gusta. Y yo la vi en su momento, en el año 2002 en el cine, ya han pasado la friolera de 18 años, es decir, se dice pronto, y desde entonces tengo este DVD cuando salió a la venta, no me las he comprado en Blu-ray las primeras precisamente porque ya las tenía en formato DVD y además con una muy buena calidad de imagen. Después de Harry Potter y la Piedra Filosofal, yo soy de la opinión, que Harry Potter y la Cámara Secreta, las dos, la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta, forman un dúo prácticamente indisoluble. Y digo indisoluble no solo porque el director y el equipo técnico fuera prácticamente los mismos, porque Chris Columbus terminó de rodar La Piedra Filosofal e inmediatamente después, prácticamente habían pasado muy poquitos meses, 2 o 3 meses, empezó el rodaje de La Cámara Secreta, 2 superproducciones de casi 3 horas de duración cada uno. Recordemos que la de La Piedra Filosofal duraba 2 horas y media y esta roza las 2 horas 40 de duración. Pero la verdad es que son casi 5 horas de una gran película, si las unimos prácticamente de una manera imaginaria, que forman además un díptico realmente fantástico y fabuloso que para mí son las 2 mejores películas de Harry Potter de toda la saga de 8 películas, sin contar la de los Animales Fantásticos, que yo he visto la primera pero la segunda no. La primera yo de los Animales Fantásticos la vi, no la he comentado aquí en el canal, pero sinceramente no me causó un gran impacto. Todo por una sencilla razón, el director. Para hablaros de Harry Potter y la Cámara Secreta tengo que hablaros de uno de los discípulos aventajados de Steven Spielberg, que es nada más y nada menos que Chris Columbus, el guionista de esa otra gran superproducción de los 80 que no tuvo la suerte de tener un gran impacto en la taquilla, que fue El secreto de la pirámide. Pero Chris Columbus, que era el guionista del Secreto de la Pirámide, prácticamente se puede decir que se inspiró en el guión y en la dirección de Barry Levinson y en la producción de Steven Spielberg para poder realizar las 2 producciones, tanto La Piedra Filosofal y también La Cámara Secreta, y que está mucho más acentuado en esta película, que ahora os comentaré el porqué. Chris Columbus, además de ser un alumno aventajado de Steven Spielberg, mamó prácticamente todo ese cine de adolescentes que hizo la Amblin Entertainment durante los 80. Películas, por ejemplo, como E.T. el extraterrestre, películas como productor Steven Spielberg, como fue Poltergeist, películas en las que también fue productor Spielberg, y además Kathleen Kennedy y Frank Marshall, como fueron Los Goonies, es decir, todas las películas de aventuras adolescentes, y sobre todo, yo os digo, El secreto de la pirámide. Y todo eso está plagiado, mejor dicho, está homenajeado, tanto en La Piedra Filosofal, pero mucho más en La Cámara Secreta. La Cámara Secreta es una película donde las 2 horas 40 de metraje, además de para mí pasar volando, porque Chris Columbus tiene en esta película un control del ritmo realmente fantástico, bastante superior a como lo tuvo en La Piedra Filosofal, la verdad es que borda prácticamente todas las secuencias, que para mí es como si fueran pequeñas películas dentro de esta gran película. Acordaos que en La Piedra Filosofal, los 3 primeros cuartos de hora, pues Chris Columbus se encargó de presentar todo el mundo de Hogwarts y todos los personajes. Yo cuando la vi por primera vez, allá en VHS, cuando se estrenó en el 2001 en VHS, no la vi en el cine, La Piedra Filosofal, esos 3 primeros cuartos de hora me parecieron absolutamente fascinantes. Pero una de las ventajas que tiene precisamente La Cámara Secreta respecto a La Piedra Filosofal es que no nos tienen que presentar todo el mundo de Harry Potter. Ya estaba presentado en La Piedra Filosofal. Aquí Chris Columbus y el guión de Steve Kloves, que también es el adaptador de la novela, de la primera y de la segunda novela, y en realidad de toda la saga, no tuvo que hacer una presentación de personajes de los más importantes, ni a Harry, evidentemente, ni a Ron, ni a Hermione, ni a los tíos de Harry, ni a los profesores magos de Hogwarts, ni el castillo. Eso ya estaba presentado. Sino que lo que directamente hace Chris Columbus en esta película muy inteligentemente es pasar directamente a la acción.
Esta es una película donde al principio hay una pequeña presentación de personajes secundarios, como por ejemplo el personaje de Lucius Malfoy, el padre de Draco Malfoy, interpretado por Jason Isaacs, y prácticamente poquito más. Entonces esta película se puede decir que, como sabéis, las películas empiezan con una presentación, un nudo y un desenlace. Pero en esta película no se requiere una presentación, porque Chris Columbus ya había presentado todo el mundo de Harry Potter en la película primera. Por lo tanto, vamos directamente al nudo del film, a lo que son los acontecimientos. En esta película, argumentalmente y muy inteligentemente, Steve Kloves lo adapta conservando las tramas detectivescas que también tan buen resultado argumental había dado en la primera película. Y en la primera película, por ejemplo, si todo se desarrollaba para que Harry fuera poco a poco descubriendo a través de una serie de pruebas hasta enfrentarse con Lord Voldemort, que se había quedado parásito dentro del profesor Quirrell, en esta película volvemos a tener el mismo tipo de trama, otra trama detectivesca, aunque en plan distinto. Pero Harry, Ron y Hermione tendrán que enfrentarse de nuevo a muchísimos desafíos, trama detectivesca que a partir de la tercera película prácticamente se disolvió, como luego posteriormente os explicaré en el epílogo de este vídeo. Con esa trama detectivesca, que evidentemente se centra en la Cámara de los Secretos, es decir, quién ha abierto la Cámara de los Secretos, por qué Harry sabe hablar Parcel, etc., nos van dando también una serie de pistas a lo largo de toda la película, con esos personajes que son inmovilizados. La señora Norris, que es la gata de Filch, el conserje de Hogwarts, la misma Hermione, aquel niño también de Gryffindor que le hace fotografías a Harry cuando él está pues en el comedor, está comiendo y que le pilla por sorpresa, y se nos presenta de nuevo esa trama detectivesca para que, por medio de pistas que Steve Kloves nos da en su guión, vayamos resolviendo poco a poco la trama de la película, aunque evidentemente nunca lo vamos a resolver de una manera totalmente amplia. Esto no es una novela de Agatha Christie, pero esa trama detectivesca también apela mucho al espíritu que tenía la película del secreto de la pirámide, donde se le iba dando a los protagonistas, a Sherlock Holmes, a Watson, pues una serie de puntualizaciones para que desarrollasen su misterio y su trama argumental. Y eso es uno de los puntos fuertes que recuperan las dos primeras películas de Harry Potter, sobre todo La Cámara Secreta, respecto de las películas de los 80. La trama argumental bien definida y las buenas interpretaciones, y además dedicado a un director que se ha criado, entre comillas, cinematográficamente con Steven Spielberg, que era y que sigue siendo un experto director de actores niños. Ahí están evidentemente la película de E.T. Entonces Chris Columbus maneja con mano férrea todo lo que es la dirección de actores de los niños, que además de los actores niños de Rupert Grint, de Daniel Radcliffe y de Emma Watson, y todo el elenco de secundarios del personaje de Tom Felton, que es Draco Malfoy, etcétera, etcétera, que ya además les había cogido el pulso en la primera película, en La Piedra Filosofal. Pero en esta película se profundiza en el argumento muchísimo más y en todos los aspectos visuales que se habían propuesto en la primera película. Por ejemplo, el castillo Hogwarts, que en La Piedra Filosofal se había convertido en un protagonista más, donde los niños lo van prácticamente explorando, acordaos cuando se ponen la capa de invisibilidad, cuando Harry entra en la sección prohibida con ese candil, pues aquí vuelven a utilizar la capa de invisibilidad ya no para investigar solo el castillo Hogwarts, sino también para ir intentando resolver la trama. Pero aquí el castillo Hogwarts vuelve a cobrar protagonismo, porque lo filma todavía mejor Chris Columbus, es decir, las estancias son más grandes, los decorados son más amplios debido al que la Cámara Secreta tuvo un presupuesto mayor que La Piedra Filosofal, y además volvemos a investigar, en este caso, las profundidades del castillo Hogwarts, en este caso, la Cámara Secreta que se entra dentro de ello, aparte, es decir, a partir del vestuario, mejor dicho, de los servicios de las chicas, por medio de Harry, que sabe hablar pues la lengua Parcel, y cómo se van abriendo esa fuente que hay, bueno, no es una fuente, los grifos que hay en el servicio de las chicas, y se puede uno penetrar por las tuberías hasta llegar a la entrada de la Cámara Secreta. Una estancia realmente fabulosa, decorada con cabezas gigantes de basiliscos, de serpientes, y esa faz, esa gran gigantesca cara que por su boca aparece lo que es el basilisco propiamente dicho. Pero la trama detectivesca de esta película, además del protagonismo de Hogwarts que le da la trama, fantástico,
Otro elemento que se perdió a partir de la tercera película y que ya en las últimas ya desapareció por completo, porque ya el castillo Hogwarts es como un mero elemento de fondo, pero lo pierde por completo, cosa que para mí pues no me gustó nada en absoluto en lo que son las secuelas. También volvemos a penetrar en otra de las figuras más fascinantes del universo de Harry Potter, que es Tom Riddle, es decir, Lord Voldemort. Y aquí le vemos como una especie como de fantasma que ha llegado del pasado, es decir, como de proyección del propio Voldemort, como al final de la película reaparece y que solo él puede manejar al basilisco, cuando le dice a Harry: yo soy el pasado, el presente y el futuro de Lord Voldemort, precisamente. Es decir, es otra manera de verse las caras con Harry Potter. Todos estos elementos lo que hacen precisamente de Harry Potter y la Cámara Secreta es una segunda parte respecto de la Piedra Filosofal muy sólida en todo su conjunto, desde el comienzo hasta el final, y además que nos presenta otro elenco de personajes totalmente inolvidables. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, al personaje interpretado por Kenneth Branagh como el nuevo maestro de ciencia contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart, que es en realidad pues un auténtico farsante que se encargaba de hechizar a todas aquellas personas que habían realizado grandes actos de magia para apropiárselos él, en una interpretación de Kenneth Branagh, que os diría yo, encantadoramente sobreactuado, que está el actor en esta película en todo momento, en el que se ve que se sobreactúa, pero sobreactúa bastante bien, como un gran farsante además que desenmascaran los propios Ron y Hermione. Perdón, Ron y Harry, porque Hermione en ese momento ya estaba petrificada. Luego también otra de las secuencias de acción que han mejorado muchísimo respecto de la Piedra Filosofal, porque también hay mucho más presupuesto, evidentemente, y que además Chris Columbus utilizó la primera película, la de Piedra Filosofal, como campo de pruebas, como experimentación para perfeccionar su técnica de cara a la Cámara Secreta, como es el partido de Quidditch, con esa secuencia en el que Harry y Draco Malfoy van en sus escobas detrás de la Snitch dorada jugando al Quidditch, por esos túneles que hay, bueno, no son túneles, la parte de las gradas que hay por debajo, llena de maderos, en el que la pelota esta no es la Snitch, es la otra. A ver, es que no soy un experto en Quidditch, tengo que decirlo. Que es esta pelota como de balonmano que va como detrás de ellos, además que estaba hechizada, y que le había hechizado el elfo Dobby, precisamente para intentar matar a Harry, porque lo quería desechar. Es una secuencia de acción que además me recuerda mucho al Retorno del Jedi. Cuando van con las motojets a través del bosque, pues es también muy parecida, y incluso como homenaje encubierto, porque además van los dos protagonistas, es decir, el bueno y el malo, en este caso junto al Retorno del Jedi, que sería Luke y sería uno de las tropas del Imperio, van en las motojets, en este caso en las escobas, en la Nimbus 2000 y la Nimbus 2001 que tiene Draco Malfoy, y a través de los árboles de madera en el Retorno del Jedi, y las maderas que van cruzando, que son, pues digamos, pues la parte baja de todo lo que son las gradas del estadio de Quidditch. Un homenaje muy claro, pero claro, todo ello a toda velocidad, como iban precisamente las motojets en el Retorno del Jedi. Y luego la secuencia fantástica de cómo Harry y Ron siguen a las arañas y se internan en el bosque, en el bosque prohibido, y cómo dan con una de las criaturas de Hagrid, que es Aragog, que es uno de los personajes que se creen que es el monstruo que ha inmovilizado a los Sangre Sucia, es decir, a Hermione, ha secuestrado a Ginny, la que luego rescata a Harry en la cámara, el chico de las fotografías, el fotógrafo de Gryffindor, y también a la señora Norris, la gata del conserje de Hogwarts, de Filch. Es una secuencia fabulosa, además con un ritmo frenético en el que Harry y Ron están completamente rodeados de todo tipo de arañas, evidentemente todas digitales, y el coche, precisamente el coche de Ron, les salva de esa circunstancia tan sumamente embarazosa. Pero realmente lo que destaca Harry Potter y la Cámara Secreta, y que yo creo que por eso está incluso en algunos aspectos un escalón por encima de la Piedra Filosofal, ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, es el ritmo frenético que tiene toda la película. ¿Por qué? Porque Steve Kloves y Chris Columbus
no se vieron con la necesidad de presentarnos todo el mundo de Harry, ya estaba presentado. Por lo tanto, tuvieron que desarrollar la trama desde el principio de la película sin presentar a Harry, a Ron y a todo el mundo de Hogwarts. Este ya estaba presentado. Por lo tanto, el ritmo de la película es mucho más frenético, es mucho más ágil y más dinámico, lo que a una película de acción y aventuras todo ello se agradece muchísimo. Lo que es todo el aspecto visual es una evolución respecto a la Piedra Filosofal en todos sus aspectos. La fotografía, el colorido, la planificación, todo eso está como más perfeccionado. Por ejemplo, la planificación fantástica al final de la película, cuando Harry tiene que verse las caras con el basilisco gigante, por todo lo que son los túneles por debajo del castillo de Hogwarts, todo eso la cámara se va moviendo y en casi todos los planos, si os dais cuenta, aparecen como múltiples entradas y salidas de esos túneles, dando una sensación laberíntica para que, como espectador, no sepamos dónde o de dónde va a salir el basilisco en ese momento y tengamos en ese final la tensión que uno merece. Luego también se le ha aportado muchísima más atención al detalle en los decorados. En este caso, además de tener unos decorados muy similares a la de la Piedra Filosofal, aquí los tenemos ampliados y mejorados, y además vemos otros muchísimos nuevos. Por ejemplo, al principio de la película vemos el despacho de Alan Rickman, es decir, el del profesor Severus Snape. Vemos lo que es, por ejemplo, la madriguera, que es la casa de los Weasley, de Ronald, es decir, de Ron y de todos sus hermanos y de sus padres, en un alarde de ¿cómo os diría yo?, de recargamiento visual, pero de ¿cómo os lo diría yo?, como de un decorado todo muy acogedor, muy rústico, muy de estilo inglés. Hay que recordar que estas películas parten de unas novelas que son en realidad inglesas. Y como tal, yo creo que el Steve Kloves, el guionista, el adaptador, y Chris Columbus han sabido captar esa esencia británica que tienen toda esta clase ya no de películas, sino de novelas también. Es decir, en Inglaterra, en Gran Bretaña, son muy clásicos en lo que se refiere a los colegios internos. Es decir, que los chavales se vayan a un colegio y allí prácticamente hagan vida y reciban posteriormente pues, la visita de sus padres. Pero también son acostumbrados a dividir a los alumnos entre casas. En este caso, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Todo ello además con uniformes. Yo me acuerdo de otras películas, por ejemplo, británicas y series británicas, donde a los niños, a los chavales, a los adolescentes de las familias acomodadas se les envía a un colegio interno, siempre todos con sus trajes, evidentemente pues como para mantener el orgullo y el prestigio de la escuela y enseñarles también ya cierta rectitud de cara a la vida. Todo eso es de una costumbre muy conservadora británica. Y en esta película pues se ha mantenido en esencia y también en la Piedra Filosofal. Es decir, los niños siempre van vestidos con sus uniformes de Gryffindor. Tom Felton, el que hace el papel de Draco Malfoy, va con su uniforme de Salazar Slytherin, etc. Sin embargo, ya por ejemplo, en la del prisionero de Azkaban y en las siguientes, ya los vemos completamente vestidos de calle, incluso dentro del colegio Hogwarts, lo que a mí me pareció ya como querer romper un poquito con las reglas conservadoras que sí que J.K. Rowling demandaba en los libros y que cuando hizo el contrato con la Warner Brothers para adaptarlo precisamente, sus novelas fueran adaptadas a las películas, tenía todo eso que sus reglas, es decir, su mundo no fuera, digamos, invadido, fuera modificado por una serie de modas o de normas. Yo creo que Chris Columbus, en lo que se refiere a la dirección, al vestuario, a la planificación, ha mantenido mucho mejor el espíritu inglés, conservador británico, en la esencia de estas películas, que Alfonso Cuarón, que Mike Newell y que David Yates. Precisamente David Yates y Mike Newell, que son los directores británicos, no supieron dar en sus películas, ni de lejos, todo ese conservadurismo británico, y ese tono tan british, por así decirlo, tan british, que tienen las dos primeras películas de Harry Potter. Es decir, los niños tienen que ir siempre uniformados en su colegio. Sin embargo, en el resto de películas ya aquello pues prácticamente se perdió. O sea, están, pero por ejemplo en el Cáliz de Fuego, pues lo llevan como más desalabazado, en El prisionero de Azkaban ya se ha perdido por completo. Yo creo que Chris Columbus, con esto os quiero decir, que para mí Chris Columbus, de todos los directores que ha tenido la saga Harry Potter,
es sin duda el que mejor ha sabido llevar a la pantalla el conservadurismo británico plasmada en sus dos películas, en La Piedra Filosofal y en La Cámara Secreta. Por ejemplo, Hermione, que es una chica pues inglesa, también muy estricta, muy seria, es decir, nos da el prototipo de chica empollona, por así decirlo, mucho más seria. Ya en El prisionero de Azkaban y en El Cáliz de Fuego, ya su interpretación, la de Emma Watson, ya desentona. Y no porque yo creo que Emma Watson quisiera modificar el personaje de Hermione. Y de Hermione, de Emma Watson, ya no son los suyos, ya no solo ella, sino también Daniel Radcliffe y también Rupert Grint. Pero no sé por qué lo intentaron modificar. Por ejemplo, en El prisionero de Azkaban vemos a Hermione dando un puñetazo a Draco Malfoy, cosa que en la Hermione de las dos primeras películas hubiera sido completamente incapaz. Es más, debido a su rectitud y su educación, de la cual presume de ello, ni siquiera le hubiera hecho caso a Draco Malfoy. Por eso os digo que, para mí, lo que es el conservadurismo, la rectitud, lo que es la manera de comportarse los personajes, las películas de Chris Columbus respetan mucho más el texto original de J.K. Rowling, tanto en lo visual como en el comportamiento de los personajes, como el desarrollo de la trama detectivesca. La trama detectivesca, por ejemplo, los británicos les encanta todo ello. Por ejemplo, Agatha Christie con todos los personajes de la señorita Marple, de Hercule Poirot. Todos son tramas detectivescas. Y J.K. Rowling en sus novelas, pues también lo han querido dar. Es más, prácticamente todas las novelas de Harry Potter de J.K. Rowling tienen algo de trama detectivesca. Lo que pasa es que Steve Close, en las últimas películas, ya no lo quiso plasmar en absoluto. En el del Cáliz de Fuego también, pero ya no lo vemos. La Cámara Secreta mantiene la trama detectivesca que hizo grande la primera película, precisamente. Y yo creo que eso es lo que tiene de mayor cohesión argumental, junto con la primera película, y que los dos forman un díptico indisoluble, como anteriormente os he dicho. Porque yo creo que sigue la línea, las dos películas siguen el mismo tono argumental. En la tercera ya cambió por completo, por eso yo creo que desentona tanto. También las dos primeras películas, y sobre todo La Cámara Secreta, vemos una paleta de colores y una gama totalmente magnífica, es decir, muy grande, muy amplio. Toda gama de colores lo vemos en el vestuario de Gilderoy Lockhart, en sus solapas y en sus chaquetas de color naranja y rojo fuerte. Lo vemos, por ejemplo, en todos los abrigos que lleva Minerva McGonagall con esos reflejos color verde preciosos. Lo vemos en las túnicas de Albus Dumbledore, interpretado nuevamente por Richard Harris, el Dumbledore original. No es que Michael Gambon me caiga mal, pero para mí Richard Harris, la presencia que tenía en las dos primeras películas, no lo consiguió imitar o no lo consiguió igualar Michael Gambon. Evidentemente son dos actores muy distintos, aunque los dos son británicos. Michael Gambon es como más hermético, más etérico, más serio. Sin embargo, Richard Harris tenía una mirada pícara que Michael Gambon no le supo dar. Por ejemplo, cuando están dentro de lo que es la cámara de... como os diría yo, la cámara de Dumbledore, todo lo que es el interior, cuando dice Maggie Smith, la profesora McGonagall, sorbete de limón, y entonces sube Harry por esa especie de ave fénix hacia arriba en lo que es la cámara de Dumbledore, y Dumbledore le pregunta: Harry, ¿tienes algo que decirme? Le mira con una mirada, con unos ojos de pícaro, que yo creo que solo Richard Harris en el papel de Dumbledore le supo dar. Luego Michael Gambon en las siguientes películas está mayor, digo, con un rictus más serio, como más frío, más calculador. Sin embargo, Richard Harris interpreta a un Dumbledore como, ¿cómo os diría yo?, como más cercano, como más apacible, ¿cómo os diría yo?, como si tuviese un personaje con más cercanía, como más candor, más calor, una persona más cercana. Sin embargo, el Dumbledore de Michael Gambon le encuentro más frío, más recto y como más distante. Y Dumbledore, yo creo que como el director del colegio, y que tiene además cierta complicidad con Harry en todas las películas, y más en las dos primeras, son fantásticas las conversaciones que tiene en ellos, porque parece que es un duelo dialéctico de igual a igual. Harry, al haber pasado una niñez más difícil, se supone que es un niño que ha madurado algo más rápido que el resto de sus amigos y de sus compañeros. Pero las conversaciones que tienen, siempre Dumbledore sabe cómo guiar a Harry para ir sacándole una serie de cosas. Pero cuando en esa secuencia le dice: Harry, ¿tienes algo que decirme?
con esa mirada tras las lentes de una manera pícara, en el que baja el mentón y le mira completamente con esa mirada de candor que tenía Richard Harris, un poco pícara, esa mirada no la tiene Michael Gambon, o no la supo tener Michael Gambon. Por lo menos para mí, el Albus Dumbledore original, que fue Richard Harris, siempre lo será él. Y cuando me he leído las novelas, siempre me he imaginado a Dumbledore como si fuera Richard Harris. Además de que, al ser películas también que están enfocadas a y sobre también La Cámara Secreta, enfocadas a un público más adolescente, el vestuario es como más desenfadado. Yo me acuerdo que el vestuario, a partir del Prisionero de Azkaban, se hace como más grisáceo por unos tonos y unos colores completamente apagados. Como si ese ámbito y esa atmósfera de superproducción de Hollywood se hubiera difuminado por completo y se hubiera empobrecido a partir del Prisionero de Azkaban. En La Cámara Secreta, los decorados, yo os digo, son más grandes. El decorado de lo que es el comedor, el gran comedor, que es esencialmente el mismo que en La Piedra Filosofal, está fotografiado de un modo más amplio. Incluso en algunas secuencias se utiliza el gran angular y tiene unos travelings y unas panorámicas fantásticas, mucho más avanzadas técnicamente que en La Piedra Filosofal, a mi modo de ver. Luego, otro de los componentes muy británicos que se ha utilizado, y La Cámara Secreta también los ha llevado hasta el extremo, es la presencia de los fantasmas. Para los ingleses, los fantasmas, ¿qué castillo en Inglaterra no tiene su propio fantasma? Y aquí vemos, por ejemplo, al fantasma de Myrtle la Llorona, que ya tiene más interconexión con Harry. Vemos al Nick casi decapitado, que es utilizado como víctima en la trama. Es decir, Chris Columbus utiliza todos los elementos muy british, muy británicos, para aportar riqueza argumental a la trama. Cosa que en las demás, a partir de la tercera película, ya se difuminaron por completo y desaparecieron. Para mí, Chris Columbus supo adaptar magníficamente bien el texto que le había dado Steve Kloves de un modo para darle un ámbito, es decir, un aspecto visual de superproducción. Es decir, todo lleno de colores, con ese mundo tan infantil y a veces muy juvenil también, con ese bosque, es el bosque oscuro tenebroso, dando un protagonismo mucho más amplio al castillo de Hogwarts. Por ejemplo, cuando llegan en el coche volador, Ron le dice a Harry, dice, bienvenido a casa. Y entonces ven de noche todo el castillo completamente iluminado, haciendo un homenaje a la primera secuencia en la que se había visto Hogwarts. Precisamente en La Piedra Filosofal, cuando van en barcas los niños y lo ven también todo iluminado. Porque esa estampa es realmente preciosa y magnífica, casi de postal. A partir del Prisionero de Azkaban se ve ya de día, pero con nubes, más lúgubre, no se le saca protagonismo a los juegos de luces, ni muchísimo menos. Es más, el decorado para las posteriores películas a partir del Prisionero de Azkaban cambió por completo. Los pasillos parecían más estrechos, luego también le dieron un aspecto un poco más, como diría yo, más tenebrista a la fotografía, también dando un decorado que era una especie como de pasillo que cruzaba de torre a torre. Se le dio más pobreza visual a las películas. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué las comparas tanto con el resto? Porque os estoy dando razones por las cuales yo creo que La Cámara Secreta y La Piedra Filosofal, en manos de Chris Columbus, fueron películas muy superiores en todos los aspectos. Argumentalmente son mucho más densas. A partir del Cáliz de Fuego, nos metemos ya con una trama de un poco pseudo-adolescente, que si a Harry le gusta una, que si le gusta al otro, que si no sé qué. Y ya la trama detectivesca que habíamos tenido al principio de las dos películas desaparece por completo. A partir de la cuarta película yo seguí viendo las películas de Harry Potter, las tengo todas en DVD, pero sinceramente la calidad cayó en picao. J.K. Rowling quería desde un principio que el equipo artístico y técnico de la película fuera eminentemente inglés, británico. Pero la Warner Brothers le impuso a Chris Columbus, como director estadounidense, para aportarle mayor dinamismo a todo lo que era la saga. Había que presentar un mundo, había que crear un mundo. Y todo eso, pues evidentemente, un director norteamericano, seguramente que tiene más experiencia en superproducciones y que ha trabajado codo con Steven Spielberg, evidentemente tiene mucho más bagaje para crear un mundo. Incluso puede pedir consejo a sus maestros, como es el mismo Spielberg. Sin embargo, aunque no le gustó, J.K. Rowling luego admitió en privado, que luego se hizo público,
que las dos primeras películas habían sido precisamente las que más a ella le habían gustado. Porque ese, ¿cómo os diría yo? Ese ambiente desenfadado, infantil y juvenil se había conseguido, y además dándole ese toque británico que ella quería desde un primer momento. O sea, J.K. Rowling, si leéis las novelas, yo me las he leído todas, tienen todas una trama detectivesca, ya os lo he dicho antes, pero que a partir de la tercera o cuarta película desaparecen. Sin embargo, las dos primeras lo han conservado en gran medida. Luego, otro de los aspectos que más me gustan de estas películas es la ambientación conseguida por la maravillosa banda sonora de John Williams. John Williams, debido al éxito de la primera, de La Piedra Filosofal, amplió, mejoró y potenció la banda sonora, aportando pasajes realmente fabulosos y maravillosos a toda la acción. Es más, yo creo que la banda sonora de Harry Potter, el tema principal de Harry Potter escrito por John Williams, es uno de los temas más fascinantes compuestos para una película en los últimos tiempos. Tema que luego todo el resto de compositores del resto de películas de la saga lo han mantenido como el leitmotiv musical de toda la saga de Harry Potter. Evidentemente se basaban en el maestro John Williams, otro personaje, otra persona que ha trabajado codo con Steven Spielberg. Es decir, en la dirección de actores, en la ambientación, en la planificación, en la paleta de colores, en la banda sonora, en el toque británico, en la trama detectivesca, en la agilidad y el dinamismo, en el montaje, todo se ve en la mano, un poco ya retrasada, de Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque Chris Columbus fue precisamente uno de sus alumnos aventajados. Y tuvieron éxito estas películas, arrollador, sobre todo las dos primeras, porque Steven Spielberg era el que manejaba los hilos. No evidentemente, porque él no es de la Warner, pero tenía un discípulo suyo que era Chris Columbus haciendo esta magistral adaptación. Chris Columbus, para mí, ha firmado con estas dos de Harry Potter prácticamente sus dos mejores películas, y que ha sabido crear un mundo imaginario, lleno de colorido, lleno de misterio. Repito, el Castillo Hogwarts no creo que hubiera sido el mismo en manos de otro director. Es más, a partir de la tercera o cuarta película, por enésima vez lo repito, el Castillo Hogwarts ya no es el mismo. Ese protagonismo que se le había dado a sus pasillos, a sus fantasmas, a las armaduras, como os digo yo, a la torre, esta donde tienen en todos los niveles lo que son los... ¿cómo os diría yo? Todo lo que son las casas comunes y los dormitorios de todo ello, con esas plataformas móviles que se van moviendo, solo estuvo presente en las dos primeras películas. En las últimas ya vemos solo escaleras fijas, prácticamente pegadas a los muros, con un color grisáceo espantoso. Para mí, David Yates, Mike Newell, la verdad es que prácticamente laminaron la saga, terminando en ese despropósito al final de la película que fue la de Las Reliquias de la Muerte parte 2, que sinceramente es una película muy desigual, espectacular pero muy desigual. Pero para mí la uniformidad, la homogeneidad visual, el montaje y todas las virtudes que le dio Chris Columbus a las dos primeras películas son completamente inigualables. Yo sé que hay ciertos sectores de la crítica que consideran que El prisionero de Azkaban es la mejor de la saga. Os diré el porqué. Porque el director es Alfonso Cuarón. No porque sea mejor película, sino porque el director es un autor, como ellos llaman. Pero muchas veces un autor que tiene su propia personalidad no sabe adaptarse a la personalidad de otros. Alfonso Cuarón, que tiene una personalidad visual arrolladora, no supo adaptarse visualmente a todo el mundo de magia y de colorido que sí que tuvo J.K. Rowling en las primeras novelas que ella y que en todas las novelas defendió. Y ellos dicen que es la mejor por el director, pero argumentalmente es bastante menos sólida y muy deficiente. Solo conserva algunos aspectos de trama detectivesca como lo del giratiempo ya en la parte final de la película. Pero en todo lo que es la presentación y hasta el final, nos estamos preguntando durante toda la película quién es el Sirius Black, que es el personaje de Gary Oldman. Pero nada más. Vemos cómo visitan Hogsmeade, como lo de la casa encantada, el profesor de artes oscuras que es un licántropo, pero no hay trama. Es decir, hay presentación de los personajes, pero no hay trama. La trama, en las 2 horas de película, ya solo está casi al final. Es decir, ya va cogiendo ritmo El prisionero de Azkaban prácticamente al final de la película. Y aunque tiene una fotografía espléndida, argumentalmente es muy poco sólida.
Pero eso no ocurre con Chris Columbus. Chris Columbus se mete en el meollo del argumento desde el primer momento y nos está dando pistas de lo que va a ocurrir hasta el final de la película desde el principio. Cuando Harry empieza a hablar Parcel, en ese duelo de magos que hay entre Gilderoy Lockhart y Severus Snape, que no lo hemos visto en ninguna otra película. O sea, que es realmente impresionante la diferencia de calidad. La cámara secreta, para mí, junto con la piedra filosofal, forman un díptico perfecto y además con un resultado muy Spielbergiano. Y ello significa buena dirección de actores, niños y adolescentes, un elenco de secundarios como Richard Harris, como Maggie Smith, como Alan Rickman, que están todos formidables y que aupan con sus interpretaciones a todos los jóvenes protagonistas que luego se han ido convirtiendo en estrellas. Y ya os digo, la atmósfera por la banda sonora, la agilidad y el dinamismo. Harry Potter y la cámara secreta son 2 horas 40 minutos que pasan volando. Que pasan volando porque todo va a mucha velocidad. Va a mucha velocidad, pero eso sí, Chris Columbus calculando en cada secuencia, con un montaje realmente maravilloso, calculando en cada secuencia cuál tiene que ser su tono, cuál tiene que ser el punto exacto. Que la película vaya rápido no significa que argumentalmente sea caótica. Por ejemplo, como la última de Star Wars, que iba excesivamente rápido, pero que no nos enterábamos de nada porque los personajes saltaban de una escena a otra, prácticamente visto y no visto. Esta película va rápido, pero ojo, desarrollando en cada secuencia, como fuera una pequeña película, momentos cumbre. Por ejemplo, cuando Harry ve con las letras rojas esas diciendo el heredero de Slytherin ha vuelto, los sangre sucia, temed, beware, que pone, cuando posteriormente dice que su esqueleto permanecerá para siempre aquí en la Cámara de los Secretos, la Cámara de Secretos ha sido abierta, el agua precisamente, el detalle de enfocar la cámara, bajarla, para filmar la secuencia del agua sin que sepamos de dónde ha salido ese agua. Seguro que muchos de vosotros cuando visteis la película no reparasteis en el detalle del agua en ese momento. Pero efectivamente, luego en la nota que tiene Hermione dice que el basilisco se mueve por tuberías. Por lo tanto, lo asociamos ya al agua. O sea, fijaos cómo Chris Columbus va jugando con todos los elementos de la película, cosa que no hicieron el resto de directores. Para mí, Harry Potter y la Cámara Secreta, junto con la Piedra Filosofal, por todo esto que os he contado y mucho más, realmente las 2 mejores películas de la saga y 2 de las mejores películas de acción y aventura juvenil o infantil y juvenil adolescente de los últimos tiempos, sin ningún género de dudas. Y 2 que recuperan incluso el espíritu aventuresco que tenían las películas de los 80. Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta son 2 películas muy notables, que no os podéis perder bajo ningún concepto. Si tenéis que veros 2 películas de la saga Harry Potter, las 2 primeras sin ninguna duda. La tercera la comentaré un poquito más adelante, tampoco tiene mucha amiga, pero a partir de la cuarta ya eso fue realmente basura. Las 2 primeras son las buenas, las que valen, las que marcaron un antes y un después dentro del género de acción-aventuras de personajes mágicos. Una auténtica maravilla de estas 2 películas y sobre todo la Cámara Secreta que está un escalón por encima de la Piedra Filosofal. Repito, porque ya no hay que presentar personajes. Todos ya estaban presentados en la primera. Y Chris Columbus se dedica única y exclusivamente a narrarnos acción y aventura, que es lo que tienen que ser este tipo de films. Ágiles y dinámicos. Si yo le tuviera que dar una nota, la daría un 8, prácticamente la misma nota a la que daría la Piedra Filosofal. 2 películas de notable alto, que ya forman parte de la infancia de generaciones. Estas 2 y las novelas de J.K. Rowling respectivamente. 2 fantásticas películas, pero sobre todo Harry Potter y la Cámara Secreta. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis al like, que os suscribáis y le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Un placer, me voy hacia Hogwarts. Hasta mañana.